Buenas noches, amados. Dios me le bendiga. Qué gozo nos volvemos a encontrar desde este lugar, pero entrando a sus hogares, a sus casas. De verdad, un saludo muy fraternal. Estoy muy gozosa. Esta semana el Señor me ha sorprendido muchísimo con el amor de todos y cada uno de ustedes. Quería darle las gracias primeramente antes de iniciar a Dios y a cada uno de ustedes como iglesia por las visitas, por las palabras, por el ánimo y por la sorpresa que tuve ayer de mis hermanos ayer, que realmente me sorprendieron y fue muy lindo. Dios les bendiga, les multiplique por todas y cada una de las detalles y regalos que trajeron y que hicieron posible que llegaran ayer desde Pajaritos. Ya saben qué es lo que quiero decir en adelante. Entonces le doy gracias a Dios porque estuvo consintiéndome a través del amor que Él me muestra a través de cada uno de ustedes, y eso me fortaleció mucho. También el grupo de ayer, de saber que la manifestación que tuvieron, de saber que puedo contar con cada uno, de que la iglesia está en pie, de que nos podemos levantar, de que su apoyo está ahí. Y de verdad, muchísimas gracias. El Señor bendice grandemente. Quiero colocar este tiempo en las manos del Señor para bendecir su vida, para bendecir su casa, su hogar, su familia, y que esta palabra llegue a su corazón y haga el efecto para lo que el Señor la ha dejado para estos tiempos. Y le damos muchísimas gracias al Señor por su fidelidad. Recuerde que estamos hablando de las 7 cosas que el Señor aborrece, y ya habíamos tocado 5. Hoy vamos a tocar 2 de ellas, y con eso terminamos, sabiendo que Dios tiene cuidado y misericordia de nosotros también para perdonarnos. Si en este tiempo el Señor quiso que mencionáramos cierto, las 7 cosas que Él aborrece, porque nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Y es un tiempo, cuando hablamos de arrepentimiento, es un tiempo de acercamiento a Dios, que nos acerquemos a Él con un corazón contrito, humillado, que Él no rechaza jamás. Quiere perdonarnos, perdonarte, y tener esa coinonía, tener esa unidad y comunión contigo y con cada uno de nosotros, con su casa, con su iglesia. En medio de todo lo que hemos vivido, hemos visto su mano maravillosa, su mano poderosa. Ha sido bueno, ha sido fiel. Es el tiempo en el que decíamos de pronto que sí, año en primavera, así lo hemos visto, porque qué lindo que cuando hay sequedad, cuando hay un desierto, nosotros podamos decir que no estamos viviendo un desierto, que la mano del Señor es poderosa, que ha estado ahí firme, que nos ha sustentado, que nos da, que en medio de la tormenta nos ha traído calma, paz, que en medio de la dificultad nos ha dado fortaleza, que en medio de mientras la economía está así, el Señor ha bendecido nuestra mesa, nuestra casa, nuestra alacena. Cuando servimos cada día el pan en nuestra mesa, vemos que aunque dice Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, mientras haya angustia en el mundo y en todo, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y nos hemos dado cuenta que Él ha estado con nosotros, y podemos darle gracias a su maravillosa obra en nosotros, a su fidelidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos colocamos en tus manos, y te pido, Espíritu Santo, que así como estás en este lugar conmigo, Señor, con nosotros también estés allí en cada hogar, en cada familia, levantando a los niños, levantando a los jóvenes, Señor, levantando a los adultos, levantando, Señor, los ancianos, Señor. Gracias, fortaleciendo todo, Señor, porque aunque en casa sabemos que tú eres un Dios de lejos y de cerca, y así como estás aquí, estás en cada hogar y en cada casa. Dice que donde
invocan tu nombre, 2 o 3, allí estás tú. Entonces sé que en cada casa se está convirtiendo en un altar de oración y te bendigo por eso y declaro que el Espíritu Santo te da la fortaleza, pero te da el entendimiento de esta palabra y trae libertad. Te pedimos perdón por las faltas y nos arrepentimos, Señor, para que así sea sana nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra nación y todas las naciones de la tierra, porque un pueblo se arrepiente, Señor. Gracias te doy y queremos en gratitud adorarte y exaltarte en esta tarde, Señor, darte a ti el honor, la honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Levantamos nuestra voz para adorarte, para exaltarte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Exaltado por los siglos de los siglos. Cristo, yo te amo. Quiero que le digas que tú lo amas, así como Él ya nos ha mostrado su amor infinito y eterno. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Jesús, dígaselo. Jesús. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos del reino de Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Díselo. Oh Jesús, Jesús. te amamos. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Dígale al Dios que nos ha amado tanto. que me ama. A este Dios eterno. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, dígale. Jesús, no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, y si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido que me ama. Cristo, yo te amo.
más amar, sino el presente nos ama. Nos estás amando día tras día, porque se extiende tu amor en tu misericordia y también ese amor todos los días cubriendo tanta maldad y la multitud de pecados, Señor. Gracias, eres bueno, eres santo, eres sublime, eres maravilloso. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida y en estos tiempos si no te hubiéramos tenido? ¿Qué sería de nosotros en este momento si no fuera nuestra roca? ¿Qué sería de nosotros en este momento si no fuera nuestra provisión? ¿Qué sería de nosotros si no fuera, Señor, nuestro castillo? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fueras, Señor, nuestro sanador? ¿Qué sería de nosotros si en este tiempo, Señor, no fuera nuestra fuerza, nuestro gozo y nuestra fortaleza? Pero sobre todo, Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera nuestro Salvador, si no fuera nuestro Padre amado? Señor, gracias, porque eres el Padre de las luces, eres el Dios de lo imposible, eres el Dios omnipotente, eres el Padre amoroso, eres el Dios de maravillas, eres nuestro amado eterno. Señor, eres nuestra fuerza en tiempos de dificultad, eres nuestro pastor, Señor, eres nuestro maestro y nuestra guía, Señor. Señor, gracias, porque sabemos que te tenemos, porque hay una iglesia, Señor, que confía y que sabe que tú estás ahí. Señor, gracias por estar en cada hogar, gracias por estar en cada vida, por estar en cada familia, gracias por estar en este lugar y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo, amado, saber que confiamos en Dios y que el amor de Dios nos cubre. Vamos a continuar con las 7 cosas que el Señor aborrece. Hoy terminamos porque vamos a mencionar 2 de ellas que son las que quedaban. Y estuvimos hablando en la anterior enseñanza, estuvimos hablando de el engaño, las intenciones del corazón. Dios mira, ama nuestro corazón y por lo tanto Él siempre está pendiente de qué hay en nuestro corazón. Y acuérdense que lo que hay en el corazón, eso son. Y también hablamos de los pies que corren al mar y de las manos que derraman sangre. Manos que derraman sangre, el corazón. Y estuvimos hablando de cuán importante es para el Señor que nosotros guardemos el corazón. Y a Él le interesa. Hoy vamos a hablar de las 2 últimas que están en Proverbios 6:19, ¿cierto? Que es del testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y el testigo falso que respira mentira, ese va muy ligado a la mentira, a la que estuvimos ya juzgando, ¿cierto? Y por la cual ya pedimos perdón. Y un testigo falso es alguien que, ¿cierto?, que inventa algo en contra de otro y lo sostiene. Que pues entonces por ende pues es mentira. Y estuvimos hablando de la mentira, el concepto de mentira que se derivaba de la serpiente, y estuvimos hablando, si le recuerdo un poquito, en Juan 8:44, donde nos enseña que la palabra de Dios siempre es verdadera, ¿cierto? Y que por esas que nosotros nos guiamos. Y hablamos de las consecuencias que trae la mentira, que es maldición, división, ¿verdad? Y todo tiene que unirse, porque hoy vamos a ver que el testigo falso que habla mentiras, pero en la siguiente cosa dice que Dios aborrece el que siembra discordia en una familia, o sea, división. Van muy unidas, por eso las dejé. El que siembra división en una casa.
Dios aborrece, y vimos que la mentira divide, es una de las consecuencias, y que la mentira trae dolor, y vamos a ver también algo de eso, y que la mentira trae enfermedad, manipulación, abuso. Mentir es manipular, ¿se acuerdan? Entonces dice que el testigo falso, o sea, aquel que manipula algo para obtener un resultado, es muy parecido. Entonces vemos que Dios aborrece toda la maquinación que quiere hacer daño. Entonces la mentira es una alteración, altera un propósito para obtener otro. Entonces por eso dije que íbamos a mencionar las dos ya prácticamente de la mentira. Hoy vamos a hablar, y les voy a hacer bastante énfasis en algo que está ocurriendo, y no lo estoy haciendo por lo que estamos pasando, por el confinamiento, por el encierro, por todo eso, por lo que se ha suscitado en los hogares, sino porque hoy no es una coincidencia. Si Dios dijo que habláramos de eso, hoy vemos que la última cosa de la que aquí es mencionada es el que siembra discordia en una familia. Y en este tiempo lo que hemos visto, en vez de haber unidad dentro de la casa, hay una palabrita que se llama convivencia, nos ha pesado a nosotros, y estamos siendo pesados por eso. Con esta enseñanza, amados, lo que Dios nos quiere es llevar a un arrepentimiento. Estas 7 cosas que he mencionado, lo que Dios nos quiere llevar es a que nos arrepentamos de eso, que cuando todo suscite a orden nuevamente, o venga lo que venga, de todas maneras su corazón ya haya sido limpiado de todas estas cosas que Dios aborrece, que su corazón esté en este tiempo lleno de lo que Dios ama, lleno, ¿cierto? Entonces la intención, entonces, ¿cierto?, de este mensaje es mirar, si el Señor lo dijo, cuál es la intención de Dios. Es de que nosotros guardemos el corazón, es de que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón que solo le pertenezca a Él, y que todo pecado sea echado fuera de nosotros, y sabiendo que el primer mensaje de Jesús cuando empieza el ministerio dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la intención del mensaje, cuando el Señor hablaba que diera este mensaje a su casa, al pueblo, a ti, a tu familia, es de que si se habla de arrepentimiento, se está hablando de reino. Qué lindo que hoy pueda abrir sus ojos y su entendimiento, quiero decir con esto, que en su casa entonces está llegando el reino de los cielos. Entonces, con esto te estoy diciendo que en cada lugar donde hay un arrepentimiento, entonces una pedida de perdón y un genuino perdón, entonces que nos haya pesado el pecado, allí llega el reino de los cielos. Entonces hoy declaro que su casa, en su vida y en su familia, aquí donde tú estás, en el lugar donde tú estás, el reino de los cielos se ha acercado a ti, porque ahí ha habido arrepentimiento. Entonces es una exhortación, es una invitación de parte del Señor en este tiempo, a través de su Santo Espíritu, ¿sí?, que nos despojemos de toda maldad, que nos despojemos de todo orgullo, porque estuvimos tocando el orgullo, que nos despojemos de toda mentira, estuvimos tocando la mentira, ¿cierto?, que nos despojemos de toda muerte, de todas palabras y de todo aquello que nos lleva a la muerte, ¿cierto?, y que no corramos a lo malo, que no seamos de los que a lo malo le llaman bueno y lo que es bueno le llamemos malo. O sea, que no haya malicia en nuestro corazón. Hay algo que quiero juzgar hoy, es que hay algo muy lindo que tiene esta nación, los colombianos, es que son muy inteligentes, muy activos, creativos. Dios colocó a esta nación una creatividad, y la gente muy creativa, recursiva, lo que no hay lo inventa, ¿cierto? Y qué lindo, pero si eso lo usáramos para lo bueno, pero desafortunadamente eso muchas veces es usado para lo malo, y de eso es lo que Dios dice, que no haya malicia,
que la inteligencia o la sabiduría o el conocimiento mejor que Dios ha dado a tu vida y a la mía y a la humanidad, ¿cierto? Y a esta nación la usemos para lo bueno, que corramos a lo bueno, pero siempre se está imaginando para lo malo. Entonces lo que Dios quiere con este mensaje es llegar a tu casa, llegar a tu vida, llegar a tu familia. Él aborrece el testigo falso y también aborrece el sembrar discordia en la familia. Y pensamos bien qué obra están haciendo las tinieblas en este tiempo. Pareciera que uniendo las familias, pero no. Las tinieblas han hecho división en las familias en este tiempo. Y quiero hablar de eso porque el pasaje dice que Dios, o sea, de las cosas que él aborrece, el que siembra. ¿Qué es sembrar? Cultivar, ¿cierto? Hay que abonar la tierra, hay que tener una semilla. Y hoy vamos a ver o sea, lo que quiere decir que discordia es una semilla, ¿cierto? Porque dice, el que siembra discordia, ¿cierto? El que siembra discordia, o sea, la discordia es una semilla, lo que quiere decir que cada vez que se suelta se multiplica, se reproduce y da un fruto y va a dar un resultado. Pero entonces el Señor Jesús nos dice que Él quiere frutos dignos de arrepentimiento en este tiempo de nosotros, dignos. Entonces la discordia es un fruto indigno de arrepentimiento, indigno, ¿cierto? Es una semilla, quiere que le diga la verdad. Perdón, eso no lo tenía ahorita, me está llegando acá. Y si se alarga el mensaje no interesa, porque lo voy a llevarlo, y si lo tengo que dividir en dos y el domingo vuelvo y coloco lo otro, pues para que quede completo lo voy a hacer. Pero voy a tratar de que podamos entender y ser entendida, y que puedas entender a través del Espíritu Santo lo que el Señor quiere llevar hoy a tu casa, a tu corazón. Entonces vamos a hablar de la discordia. ¿Y por qué entonces va a darle tanto aire a un fruto que es malo? Pero es para llevar a ver si usted se quiere comer ese fruto, si es un fruto digno de comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es discordia? Vamos primero eso. ¿En qué es discordia? Contrariedad de opiniones. Número 1, contrariedad de opiniones, ¿cierto? Y si vemos ahorita, hay bastante, entonces vamos a dar cuenta si ahorita qué fruto se está dando. Discrepancia, discusión, pelea, ¿cierto? Oposición. Discordia es discrepancia, pelea, oposición, ¿cierto? Contrariedad de opiniones, discusión. Y quiero que vayamos a Filipenses 1:15 en este momento, y lo vamos a leer hasta el 19. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Ya le dije que íbamos a seguir hablando de intenciones, con intenciones puras, ¿cierto? Es cierto que unos predican el evangelio por celos o rivalidad, o con intenciones de celos, o con intenciones de poner rivalidad. Y Dios, el Señor, nos mandó que la palabra no es para contender, ¿cierto? O otros lo hacen con intenciones buenas. Y aquí estamos haciéndola, digamos, con intenciones buenas de que haya un verdadero arrepentimiento y que el nombre de Cristo sea exaltado y que Él es el Señor suyo y es mi Señor. La intención, ¿cierto?, de predicar. Entonces, ese celo y rivalidad, si le dije que, ¿cierto?, si le dije que la palabra discordia era, ¿qué le dije? ¿Cierto? Que recuerde que era
controversia de opiniones. ¿Pero qué tiene que ver esto con el que siembra discordia en la familia? Estamos hablando de la familia de Cristo. Dice, algunos predican por discordia, por traer problemas, por dificultad, por poner una dificultad en otra persona, por ponerle duda, por rivalidad. En sí, discordia es oposición de voluntades. Irnos un poco más profundo, ¿cierto? En sí, discordia, lo que dije, discrepancia, pelea, oposición de opiniones. Entonces yo le digo oposición de voluntades. Oposición, ¿cierto?, de opiniones. Intención en sí de dividir. Esa es la semilla de la discordia. Dios aborrece que en las familias se siembra discordia. Yo no estoy diciendo, y quiero que me entienda, que Dios aborrece a las familias. Dios aborrece la discordia que hay en las familias. Eso es porque es una semilla que se ha crecido y está creciendo y creciendo y creciendo. Satanás hizo una división entre Dios y el hombre por el pecado, con una intención, ¿cierto? Ahora, la intención de discordia, entonces, si es una oposición, no se le va a olvidar, siempre para ir más profundo, de voluntades. ¿En dónde está la voluntad? En el alma. Entonces vamos a tocar en dónde entonces el enemigo siembra la discordia. ¿Dónde el enemigo siembra? ¿Cuál es el terreno de la discordia? El alma. Y cuando, mire que la intención, cuando hay una discusión, una pelea, dice que de la abundancia del corazón, entonces el corazón, cuando habla esas palabras de discordia, de pelea, de división, el corazón está minado. Hay una semilla ahí, ¿verdad? Entonces, recuerden que la intención, que el sábado anterior estamos hablando que la intención tiene un proceder doble. Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? Sembrar discordia, ¿cierto? Un proceder doble, sacar un producto que no es bueno, porque la discordia no es buena ni procede de Dios. La mejor unidad la vemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la familia número uno que nunca se pelea. En todos los hogares, yo no estoy diciendo que en ningún hogar, que en los hogares no haya una discusión por algo, pero si es el Señor el que está ahí con sabiduría, lo vamos a saber, es cierto, resolver inmediatamente. Y no le damos lugar al diablo, ni dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Porque ahí entonces la semilla, esa fue la cizaña, ¿cierto?, que va a tocar dejar crecer junto con el fruto bueno y el fruto malo, ¿cierto? Entonces, realmente, recuerde bien que la discordia es oposición de voluntades y que la intención tiene un doble proceder. ¿Qué es? Y que también la discordia es un gobierno de voluntades. Si digo que es una oposición de voluntades, o sea, es un gobierno de voluntades. La discordia es un gobierno en nuestro corazón. Entonces es un gobierno de voluntades. Con la situación en la que estamos hoy viviendo, me he puesto a pensar porque he escuchado, porque me han llamado, porque hay que resolver, porque la gente está confinada, porque la gente no se soporta en la casa,
porque han habido conflictos, porque ahorita han aumentado la tasa de divorcios, porque cierto. Y entonces hay una intención buena de que quedemos en casa para que no se contagie y entonces guardamos su vida. Pero las tinieblas tienen una intención que estando en casa y el encierro atrofia la mente y el corazón, y hay discusión y la gente está irritada, irritable, insoportable. O sea, el encierro está trayendo conflictos. Entonces, quiero decirle que con esta situación que hemos estado viviendo, ¿cierto? Las tinieblas están de verdad llevando decadencia al hogar y a la vida. Las tinieblas sí están avanzando. Por eso le decía, no podemos separarnos. Dios que es tan lindo, Jesús que es tan bueno, dijo Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Y no nos podemos separar, y la gente se está desanimando y dice, ay, estos días de orado, es que no, es que le he pedido perdón. Ahí es cuando más debemos estar unidos a Él y no separarnos, porque las tinieblas sí están trayendo mucha decadencia. ¿Sabe a quién? A las familias. ¿Sabe quién? A la iglesia. ¿Sabe quién? A la sociedad. Las tinieblas están cogiendo todo el globo terráqueo, toda la tierra, toda las naciones, y le está trayendo a las familias conflictos, está trayendo a la iglesia, y la iglesia en este momento está con el conflicto de que si se abre, si no se abre, ¿cierto? Si dan permiso a la espera, estamos eso, y pues eso trae crisis emocional, trae crisis espiritual, trae crisis, esto que está sucediendo ha traído crisis emocional, crisis espiritual y crisis económica. O sea, está cogiendo todo. Por eso hoy le digo que de verdad debemos acudir al amor de Dios. Ya le dije que la discordia es pelea. La convivencia ha sido difícil para muchos. Entonces, y de ahí, en la convivencia, se generó la semilla de la discordia, se pudo ver. Entonces, con esta oposición de voluntades, que es la discordia, ¿cierto? Discordia, oposición de voluntades. Vemos tres cosas, así por encima: familias en crisis, iglesia en crisis, sociedad en crisis, ¿cierto? Y es una constante contrariedad con todo lo que está sucediendo. Es una constante de desavenencias, de voluntades. O sea, es una constante crisis que está avanzando. Y nosotros debemos, en este tiempo de crisis, apegarnos a la mano del Señor. Recuerde, Él es nuestro pastor, Él es tu pastor, nada te falta. Cuando dice nada, no se vaya a imaginar solamente la parte económica. Ay, no nos ha hecho falta mercado, ay, no nos ha hecho falta ropa, ay, eso no. Dice, nada te falta. Ánimo, gozo, fortaleza, sabiduría, entendimiento, revelación, ¿cierto? Más profundo. Sobre todo el gozo. Si hubiese gozo, no hubiese discordia, ¿cierto? Dijo Pablo. Con el apóstol Pablo hemos aprendido mucho, o sea, de lo que es una convivencia y todo. Dice, bueno, sé vivir en la abundancia, en la escasez, con todo y por todo me gozo. Si me encierra, me gozo. Si me deja libre, me gozo. Y ahí es, y sabe que si fuéramos más sabios y entendidos y con más conocimiento, que en los momentos de encierro es cuando más el Señor y el Espíritu Santo se manifiestan. ¿Cuántas veces cantamos? Cuando Pablo estaba encarcelado, ¿qué pasó? La cárcel tembló. O sea, en este momento, cuando estamos así, si realmente nosotros nos arrodillamos y nuestra fe aumenta,
algo tiene que temblar. Le digo, esa puerta se tiene que derribar. No lo va a hacer usted, su adoración y usted en su gozo, el Señor lo va a hacer. Cuando los discípulos estaban encerrados, confinados, porque estaban amenazados, porque habían crucificado a Jesús, el maestro, el líder, y se sintieron solos, pero ¿qué hicieron? Se encerraron. Y dice que el aposento tembló, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, fue derramado como, ¿cierto?, lenguas de fuego sobre cada uno, y ese aposento tembló. Entonces, aprovechemos el aposento que tenemos ahora para estar pegados de la mano de Dios, y algo sucede cuando le adoramos. Algo sucede cuando te levantas y crees en Él. Algo sucede cuando postras tu corazón delante de Él. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado jamás. Y que también algo va a suceder cuando tú subes a ese monte y adoras. Dice entonces Él que Él sabe una cosa: abre, manda callar a sus ángeles, ya, porque en la tierra hay unos que me adoran y quiero, ¿cierto?, oírlos. Nada nos va a faltar, pero no solo hablemos de cosas económicas, no solo hablemos de cosas humanas, no quitemos los ojos de la humanidad. También es, si su alma está bien, su corazón está bien, todo está bien. Si el Señor es el Señor de su corazón, ¿sabe?, no temeremos mal alguno, ¿sabe? ¿Cuántas veces hemos repetido el Salmo 91? O sea, el que habita. Habitemos en su corazón, habitemos en su habitación, y Dios tiene dominio y control de todas las cosas. Él no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de mí, ni se ha olvidado de la iglesia. Así que yo en este momento le digo, vamos hoy a pedir perdón por esa discordia, por sembrar discordia en los hogares, en la familia. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a lo que estamos pasando o en este tiempo, porque estamos buscando lo que Dios aborrece con respecto a sembrar discordia en la familia? En 1 Corintios 1, versículo 2, quiero que vaya. Hay un título aquí, ¿cierto?, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, de divisiones en la iglesia. Pero el pastor está hablando de la familia, claro. Esta es una familia. Pero debemos gobernar bien la familia nuestra, en nuestro hogar, para gobernar la familia de Cristo. Ahí vamos a ver por qué se presentan tantas cosas. Pablo en 1 Corintios 1, versículo 2, nos dice, ¿cierto?, dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios, ¿para qué? Para ser un pueblo santo. O sea, hoy voy a hablarle a la familia de Cristo, a aquellos que fuimos llamados santos, porque somos de la naturaleza, porque con su sangre Él nos limpió y nos adoptó como hijos, santos como Él es santo. Y dice que va dirigida esta carta, ¿cierto?, este consejo, esta palabra va dirigida a la iglesia. Y si miramos, la iglesia hoy está muy dividida, con mucha contienda, ¿sabe? Dice oposición. No hay un mismo lineamiento y un pensamiento cuando la palabra de Cristo es una sola, ¿cierto? Pablo, que era estudioso, nosotros sabemos que Pablo, muy estudioso, que sí, cierto, a los pies de Gamaliel fue instruido, pero Pablo
Si tenía que hacerse con los romanos, se hacía con los romanos, con los gentiles, ¿cierto? Con cada uno. Y conocía entonces la cultura de cada uno. Conocía esa cultura. Entonces Pablo estudioso Pablo sabía que sabe, la mitología griega se hacía con los griegos y fue instruido en eso. Él sabe la división que se movía en el desierto y la división que trae Grecia. Dije que discordia es, ¿cierto? Estaba diciendo oposición de voluntades. ¿A quién se le estaba oponiendo Pablo cuando estaba con los romanos? Antes de conocer a Cristo, a la voluntad de Dios. Había una división porque Pablo estaba oponiéndosele al Señor. Se le aparece y le dice, cierto, ¿por qué me persigues? Pero luego, cuando el Señor viene a su vida, entonces empieza a hacer con todo ese conocimiento que traía de la maldad, la aplicó para dar a conocer a Cristo y dar a conocer su voluntad, que es buena, agradable y muy perfecta. Entonces, la mitología griega se movía con mucha división. Aquí vemos que Pablo, que era tan estudioso, le manda una carta a la iglesia de Corinto. ¿Sabe? Él iba y visitaba a Éfeso, iba al otro lado, y cuando volvía ya estaban divididos. Un gobierno que causaba, Grecia ha sido un gobierno que causa división, pelea, oposición. Contrariedades, etcétera, etcétera, llámele, ¿cierto? En la mitología griega existe algo de lo que quiero hablarle en el día de hoy. Porque no estoy juzgando a nadie de la iglesia, estoy juzgando el gobierno y el espíritu de discordia. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo, no estaba contendiendo con ellos porque Pablo amaba a la iglesia, amaba a sus discípulos. Y así también amamos los discípulos, pero lo que no amamos y lo que Dios no ama es el pecado que está en el discípulo o que está en el hombre. Dios no aborrece las familias, Dios no está aborreciendo las familias, el concepto de familia salió de Dios. Dios lo que aborrece es lo que está operando dentro de las familias. Y es la discordia, la división, por eso se han aumentado los divorcios, por eso los padres abandonan a las esposas y dejan abandonar a los hijos. Y entonces es una oposición de voluntades. Esa no es la voluntad de Dios, se le está oponiendo a la voluntad de Dios, porque Dios dice que, en lo que Él une, nadie separa. Entonces, en la mitología, Pablo sabía, en la mitología griega existe una diosa, ¿cierto? Que es la diosa de la discordia. Y eso es lo que está gobernando la iglesia, la familia y la sociedad, ¿cierto? Esa diosa se llama Eris. La diosa Eris es la diosa de la discordia. Pablo conocía bien de esto porque es la misma en la mitología romana, es la misma llamada Eride. En la mitología griega esa diosa se llama Eris, ¿cierto? Y en la mitología romana Eride. ¿Y qué significa esto?
¿cierto? Esta diosa gobierna el carácter del hombre. ¿No se da cuenta que cuando hay una discordia que sale el genio? Por eso hay tanta confusión de que dicen, la gente dice, es que yo sí tengo carácter y le digo las 4 verdades. Y sabe eso, lo que eso es una grosería. Carácter es otra cosa. Eride, nada más parece que dijera herida, ¿no? Eride, esa diosa Eride de la mitología romana, gobierna el carácter. Significa, ¿y qué significa Eride? Significa de. Entonces puedo decir de discordia. Eride. Eris significa eris, discordia, pero ya en mitología romana le agregan de discordia. O sea, de algo que es le pertenece, ¿cierto? ¿Maneja qué entonces? La voluntad del hombre. Es un espíritu, es una diosa que gobierna la voluntad del hombre. Cuando yo digo de, es como que le pertenece, se deriva de. O sea, ¿de dónde se deriva la discordia? De ese espíritu, de ese demonio, ¿cierto? De discordia. Eride significa de discordia. De discordia. ¿De dónde salió eso? De la discordia. ¿De dónde salieron los puños y los golpes? De la discordia, de la pelea, de la discrepancia, de la oposición de voluntades. Un ejemplo, vámonos entonces, estaba hablando de la familia de Cristo, pero vámonos con un ejemplo muy secular de nosotros en casa, en la familia, que es lo que estoy buscando hoy, porque es lo que se está metiendo, lo que está dividiendo, lo que está trayendo controversia ahorita por la gente está encerrada. Un padre no está acostumbrado a estarse todo el día y toda la noche en la casa, salía a trabajar y cuando viene, que bueno, no más come y saluda y no más, pero ya vivir día tras día y empezarse a conocer ha traído los hijos, ¿cierto? Un padre no está acostumbrado a estarse todo el día con los hijos, ay, como son de canzones como esto, y decían que la esposa no hacía nada, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que está todos los días y eso ha traído ser irritable en la gente y ha traído pelea, discordia, dice, ¿cierto? Uno pregunta tal cosa y dice, ¿qué? Entonces, ¿qué de qué? O sea, ¿cierto? Más duro. De discordia. Un ejemplo, algo que este espíritu ha gobernado desde hace muchos años y ha gobernado la humanidad. ¿Saben qué es? Este ejemplo lo coloco. En las familias hay algo que genera mucha controversia y lo ha generado por años y por siglos, y ha generado por siglos controversia, algo en la familia, ha generado pleito, y es cuando los padres se mueren. Es cuando los padres se mueren y los hermanos no se ponen de acuerdo al momento de repartir la herencia. Eso siempre ha existido, de discordia, ¿cierto? Entonces, en vez de la herencia ser algo de bendición, se convierte, quien lo viene herida y se mete allí, y de discordia se convierte. La casa que quedó se convirtió de discordia para la familia. Entonces, ¿cierto? A la hora de repartir esa herencia, ¿yo cómo lo llamaría eso? Entonces, ¿cómo sería? Casa de discordia. Se matan, se pelean, se ponen abogados, se dejan de hablar, uno quiere quedarse con más, a usted solo le toca una habitación, a mí me tocan 2, se pelean por eso. Si se pelean por las ollas viejas que ya están usadas en la casa, de discordia son esas ollas, no son de la familia, ya son de discordia.
tiempo, acuérdese que es que Julanita se quedó más y cogió más y se cogió todos los vestidos de mi mamá y cuando llegamos ya se había cogido lo mejor. Y ¿cierto? Entonces yo me llevo la parrilla del asado porque usted se llevó todos los peroles otros y la vajilla. ¿De quién entonces es todo eso? Por eso saben muchas veces esas herencias no funcionan, porque ya hay alguien, hay un gobierno de discordia. No es de María, de Pedro, de Juan, de Alicia, sino de discordia, de división, de oposición, de pelea, de pleito. Se dejan de hablar, se matan por una herencia. Ese es el ejemplo que coloco. ¿Cómo está la familia? Hasta por un grano de arroz. Ya ese almuerzo, cuando se sientan, hay una discordia y ya dejan de comer porque es que a mí no me echó el mismo grano de arroz que le echó al otro. ¿De quién se convirtió esa comida? De discordia. Ya le va a hacer daño. Ya le quedó en el alma una herida. ¿Cierto? Yo no estoy hablando mal de tu familia, estoy hablando de lo que está gobernando. Estudiarlo, aprendido. El que es el sabio, ¿con quién peleo? ¿Con quién es que estoy peleando? ¿Con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con el esposo, con la esposa? Mientras tanto, me estoy convirtiendo de alguien de discordia. Pero ¿cómo lo llamaría yo a esto? De la herencia, que no saben cómo repartirla y viene algo que se llama llave de discordia. No es de Pedro, es de discordia. Y la herencia que recibió ya lleva un nombre. Me dividí con mi hermano. Ya no es mío, es de discordia. Venían bien. A veces se hacían las cenas en Navidad, en diciembre, no sé, en los cumpleaños, pero cuando viene la repartida de discordia, ya hay una herida en el corazón y dice, pues de malas, cumpleaños ya no lo vuelvo a llamar porque fue que se quedó con el jarrón que a mí me gustaba. Se quedó con el que hacía la torta, pues entonces que se la coman ellos, porque yo no tengo que hacerle la torta, de discordia. Venían bien, ¿cierto? Pero entraron a pertenecer al gobierno de Éride. Venían bien, eran de García, de Robles, no sé, de Hernández, ¿cierto? De Guerrero, ¿cierto? De Pérez. Ahora se pertenecen a Éride, gobierno de Éride, de discordia. ¿Cómo lo llamaría? Familia de discordia. ¿Sabe? Este espíritu logra sacar el carácter polémico que tiene cada uno dentro. Ese espíritu logra sacar, ¿sabe? El carácter de ambición de cada uno. Este espíritu logra sacar la oposición que tiene cada uno dentro. Y nos hace dueños, el Señor de él. Eso es una diosa, un gobierno. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios cuando doy este mensaje? Que saca una familia de discordia y logra sacar la polémica o la ambición. Y en Primera de Timoteo hay una palabra, ¿cierto? Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice la palabra en Primera de Timoteo 6:10? El amor al dinero. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¡Wow! En el anterior decíamos que Dios aborrece el corazón que va al mal. O sea que
Ella es una encargada, sabe, de sembrar en su corazón el mal de la ambición, de la oposición, de la contienda, de la rebeldía, de la discrepancia. Y eso hay en el corazón del hombre. Dice, la raíz de todos los males. ¿Saben? Dice la palabra, de todo mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¡Wow! El amor al dinero desvía de la fe. Por eso Dios dice que es difícil que un rico entre al reino, ¿no es cierto? Porque está desviado de la creencia de Dios, de que Dios es el que logra todas las cosas, confía en su propia fuerza. El amor al dinero, entonces, si yo leo acá, muy claro, dice que el dinero me desvía de la fe, pero el dinero trae dolor. ¿Es malo el dinero? No. Lo que dice que es malo es el amor al dinero, porque es la raíz de todos los males. Me gustó muchísimo y se lo voy a volver a leer, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Cuando dice del amor verdadero, del amor que cubre multitud de faltas, o sea que hay un amor falso, el del corazón, el de los chocolates, el mentiroso, el engañador, ¿cierto? El amor al dinero lo va a desviar. Y Élide siembra discordia. Una de las cosas que más trae discordia en la humanidad es el dinero. Es la raíz de todo lo malo. Les dije que estaba tratando algo que era que traía mal a las familias. La falta de dinero también trae problemas y eso ha traído problemas. ¿Sabe que discordia se ha metido en este tiempo en las casas por la falta de plata? Entonces ha traído división. Y por la falta de plata, porque su confianza está puesta en eso, en los billetes, ¿cierto? Que son efímeros. En los billetes y no en Dios. Está desanimado, dice, no, Dios ya no me ayuda, yo no sé qué. O sea, está desviado de la fe, hoy no tengo ganas de orar. ¿Y por qué? Porque es que no me han pagado. No tengo ganas de orar. ¿Y por qué no tiene ganas de orar? Porque me despidieron del trabajo. Pues gloria a Dios y lo despidieron. Señor, aquí estoy, porque mi confianza y mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y sé que no va a dar mi pie al resbaladero. Señor, si se perdió eso, es porque entonces tú tienes algo mejor, que yo estaba pegado en eso y mi visión no alzaba por estar pegado en eso, es porque viene algo mejor. Entonces, ¿dónde estaba su fe? ¿En el empleo? ¿Dónde estaba su fe? ¿En el negocio? Así que el amor al dinero desvía. Lo que pasa es que ese espíritu Élide sacó el carácter verdadero de lo que, cierto, teníamos dentro y empieza a gobernar con eso. Y trae discordia, porque por un billete, por una plata, porque la familia, los matrimonios están en decadencia, y porque ahora usted coloca la mitad y yo la mitad, y si usted no ha colocado, entonces para usted no hay comida hoy, y hay desunión. Eso no es de Dios, amado. No cambiemos la voluntad. Dice que entonces es ¿qué? Oposición de voluntades. No
cambiemos la voluntad de Dios. ¿Sabe? El Señor no nos ha mandado a contender con las personas. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús a exponer ese espíritu, porque dice que una de las cosas que Dios no es que no te ame, Dios no es que no ame su humanidad, Dios es que no ame sus hijos. Dios lo que aborrece es el espíritu, es lo que se está oponiendo, y dice que Él se opone a aquel que siembra discordia, pero es aquel, al espíritu incorrecto. Al espíritu incorrecto. Va a decir, ay, la pastora está diciendo que Dios aborrece a los hombres. No, yo estoy diciendo que Dios aborrece el pecado. Y Dios aborrece a un espíritu incorrecto que te está haciendo gobernar y que te gobierna tu voluntad, cuando la voluntad tuya debe estar, sabe una cosa, sujeta y rendida a Dios, porque la voluntad de Dios es la que debe prevalecer en ti, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Pero no debemos estar en la voluntad de un espíritu incorrecto, haciendo lo incorrecto, agrediéndonos en la casa. Pero recuerdo, le digo, cuando salgan esas agresiones y eso tan fuerte, ¿qué espíritu opera en mí inmediatamente? Discordia salió, Eride. De él soy. De Eris en la mitología griega, pero Eride en la mitología romana. Eso era lo que traía la división en la iglesia, y Pablo, por eso que amaba, se dirigió a todo el cuerpo de Cristo a decirles: ustedes no harán así. No gobiernen con celos ni rivalidades. En la casa, en la familia, no debe haber rivalidades. Ese espíritu está operando tanto que hay tanta rivalidad entre el esposo y la esposa, que si la esposa entonces tiene un mejor empleo, entonces el esposo, sabe una cosa, siente celos y envidia de su misma esposa, sabiendo que lo que trae para la casa es, o viceversa. Tengamos cuidado con eso. Cuando hay celos y rivalidades, porque a uno le está yendo bien porque tiene su empleo y el otro no. Espíritu de Eride, dividiendo los hogares, las casas, las familias, la iglesia. Así que Dios no nos ha mandado a contender con las personas. Eso es lo que hemos aprendido en Efesios 6. No tenemos que contender con las personas, sino con el espíritu, sabe, que está ahí operando, la atmósfera que se está generando, el gobierno que se está generando, y ese espíritu incorrecto que entró a mi casa lo tengo que detectar. ¿Quién me está hablando? ¿Quién gobierna aquí? ¿Por qué lo dejamos que haga lo que quiera si no es la persona, recuerda, no es su hermano, es lo que está en su hermano, es el gobierno? Efesios 6:12 nos dice que nosotros no debemos contender, ¿cierto? Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Deje de insultar y de agredir y de golpear, aún con las palabras o físico, porque dice que no luchamos contra enemigos de carne ni de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Eride, ¿no lo ves? Se llama discordia, de discordia, ¿cierto? Autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que no dividamos nuestra familia, no peleemos en nuestra casa, no le demos lugar a este espíritu. No le demos lugar al diablo, dice la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque se fortalecen las tinieblas. Veamos qué nos aconseja Pablo.
la palabra a través del apóstol Pablo, aquí en Primera de Corintios, ahí donde estábamos, 1, vaya al versículo 10. Hay un título, divisiones en la iglesia. Pero ¿sabe cuál es la primera iglesia? Su hogar. La primera iglesia está en su casa. De ahí se deriva el gobierno de la iglesia de Jesucristo, de nuestro hogar, de nuestra casa, de las divisiones. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos aconseja? ¿Qué dice? Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10 dice, les ruego. Estaba diciendo Pablo, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Cambio de mentalidad, amado, pues algunos de la casa de Chloe me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, y yo sigo a Pedro, y yo sigo únicamente a Cristo. Así está la iglesia. Yo no escucho a tal pastor, yo no escucho a este otro, aquel es mejor, este es peor. ¿Quién nos mandó a nosotros a juzgar eso? ¿Sabe quién se está metiendo entonces? Ese espíritu no es las personas, es el gobierno de esos entes espirituales que están dividiendo el cuerpo de Cristo, pero que también están dividiendo su casa, su familia. Algunos de ustedes en la misma casa dicen, yo me quiero parecer a mi mamá, yo no me quiero parecer a mi papá, yo no, o sea, todo eso. Que yo me parezca a usted, no, o sea, eso. Y yo no le hago caso a usted. Los hijos son más sagaces y astutos. Piden permiso a la mamá, si ella dice que no, corren al papá. Y ahí él divide la voluntad de los dos. ¿Saben qué? Intenciones de salirse con lo suyo, pero trajo divisiones en la voluntad y en el pensamiento de los dos. Dice el versículo 18, ¿acaso Cristo está dividido y fragmentado en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Fue en el nombre de Cristo. Él sabe una cosa, dice que debe ser que la casa que está fundamentada en la piedra angular, en Cristo, ¿cierto? En la roca que es Cristo Jesús, aunque vengan tempestades, esa casa no se va a caer. O sea, quiere decir, no debe haber un espíritu incorrecto. ¿Qué espíritu? Si su casa, si su familia, si tú mismo estás operando de otra forma, ponte a pensar, si es Cristo el que está en ti, ¿qué espíritu opera? Hoy les descubrí uno, el de la discordia. Porque hay mucha discordia en la casa. Contienda, irritabilidad, grosería, rebeldía. Ese consejo, ya vamos a terminar. Terminamos acá, amado. Quiero orar por ti, porque tu casa sea un altar de paz y que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe? Pablo fundó la iglesia de Corintios. Eso fue cuando hizo el segundo viaje misionero. Después de
¿Sabe? En el segundo viaje misionero Pablo funda la iglesia de Corintios. Y cuando él sale, lo que él recibe es que noticias de que había discusiones, que habían divisiones, y algunos miembros de la iglesia volvieron al estilo antiguo, viejo, volvieron al mundo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que trae la división, piedra de tropiezo. Al estilo de vida que tenían antes. ¿Y cuál era? La inmoralidad. Volvieron a la inmoralidad, a la lujuria, a lo pecaminoso. ¿Saben? Pablo nos dejó esta carta a la iglesia de Jesucristo para él hacer una referencia, para tratar el problema de la discordia, para tratar el gobierno de la discordia, para aclarar cualquier confusión en la mente y en el corazón de un espíritu incorrecto. Si es en Cristo, Cristo es amor y perdona. Él vino a tratar lo que era correcto, ¿sabe? Por eso le dije que discordia era oposición de voluntades. Él vino a que se hiciera la voluntad de Dios y no la de los hombres. ¿Sabe? Él dejó esta carta con toda la intención de que en la iglesia no hubiera división. Y hasta el momento ese espíritu sigue operando. La iglesia de Corintios en ese tiempo tenía fama de ir de problema en problema. De problema en problema. Qué pena, escuché algo. Estoy hablando de la discordia y algo escuché. ¿Cierto? Entonces, Pablo quería evitar que el cristiano o que el cristianismo generara discordia. Y hoy no es el cristianismo, no es Cristo el de la discordia es la religión, la pelea de religiones, de conceptos divididos. Así también está en la casa, conceptos divididos. Con el control uno, el control del televisor. Yo quiero ver fútbol, yo no quiero ver fútbol, yo quiero ver Matachitos, yo no quiero ver Matachitos, yo quiero ver la novela. Yo no quiero ver la novela, yo quiero ver el noticiero y todo. División. Voluntad está en el control. Entregue el control. Entregue el control. ¿Saben? Hoy les quiero hablar, ver lo que dice 4 cositas que le dejo en tu corazón, amado, para orar y echar fuera ese espíritu de tu casa y de tu vida, y que puedas morderte la lengua y no darle salida a la discordia, y que lo entregues hoy. Dice entonces en el versículo 10: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía. Hoy en el nombre de Jesús, amado, lo insto, lo exhorto, lo invito, que vivamos en completa armonía, ¿cierto? Como nos manda la palabra, los unos con los otros, que seamos tolerantes. Si Cristo está en nosotros, hay paciencia, ¿sabe? Que no haya divisiones, dice, en la iglesia. Y si ahorita van a haber iglesias en casa, imagínense. No debemos esa iglesia en casa llegar con toda esta división, que este espíritu
espíritu y este gobierno de tinieblas, ¿sabe? Y estas huestes que están de él y de esa diosa, de ese espíritu inmundo que ha traído disensión y división, sigue golpeando y ahora se va de la iglesia para formar una iglesia en casa y entonces en su casa también. Entonces, por el contrario, hoy oro y lo insto, por el contrario, que todos seamos de un mismo parecer. Entonces, el Señor hoy, con todo su amor, en esta carta, es cierto, de Pablo a los Corintios, que la dejó para la iglesia de Jesucristo, lo invita a que 4 cosas. Número 1, hablar una misma cosa. Tratemos de llegar a unidad, de que todos podamos ver el mismo programa en armonía y gozo y paz. Tratemos de que, ¿qué es eso de que en una casa hay 3 personas, 4 personas, 5 personas, no sé, y para cada una hay un almuerzo diferente? ¿De dónde salió eso? Eso es división. Qué lindo que todos nos sentemos a comernos el mismo plato de lentejas. Qué lindo que todos nos sentemos a comer la misma ensalada, pero no, que hay una mamá que tiene que pertenecerle y hacerle sándwich a uno, ¿cierto? Caldo al otro, huevo revuelto al otro, y ya se nota que no hay unidad ni siquiera en la mesa, cuando el primer invitado en la mesa es el Señor Jesús. Dice que la noche que fue entregado trajo pan para todos y vino para todos. No empezó a decirle, Pedro, ¿tú qué quieres? Pablo, ¿tú qué quieres? Perdón, ¿cierto? Juan, ¿tú qué quieres? ¿Tú que eres el consentido? A ti te voy a hacer tal cosa. Yo no, ¿cierto? En la unidad y en el amor. Número 1, hablar una misma cosa, llegar a un acuerdo. El Señor no está dividido. ¿Qué tal que el Padre hablara una cosa, el Espíritu, el Hijo otra cosa y el Hijo otra? ¿Dónde estuviéramos nosotros si ellos no estuvieran en el mismo alineamiento? Segundo, porque dice que no haya divisiones, todos en un mismo parecer. Que no haya entre vosotros divisiones, amado. Unidos en pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Otro, perfecta unidad en una misma mente. Unidos en el pensamiento. Entonces, como que no, como que tenemos que actuar. Si este dice no metemos, no. Le preguntamos a Dios, al Espíritu Santo, y andamos en un mismo pensamiento. Y el cuarto dice pensamiento y propósito, perfecta unidad en un mismo propósito. Parecer, nos vamos en un mismo parecer. Al comienzo dice uno, ¿cierto? Que es una misma mente. Que no haya entre nosotros divisiones, o sea, que esa oposición de voluntades no viene de Dios. Por eso Satanás quiso dividirnos y dañar el pensamiento que Dios tenía con nosotros para separarnos de Dios, de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Acuérdese, vamos a orar para echar fuera ese espíritu de él y que usted ya lo tenga identificado, que cuando quiera ser agresivo y atraer diserción en su casa, que haya que usted sea el de los gritos, recuerden todo, ese espíritu me está gobernando. Yo lo tengo que echar fuera, porque el espíritu único que debe gobernar en mi corazón se llama Espíritu Santo de Dios, porque Él me trae libertad y me convence de todo y me lleva a toda la verdad. No me tiene engañado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, por esta hora, por este momento, Señor, por la vida, Señor, de mis hermanos. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y que ese espíritu de discordia que ha estado gobernando nuestra casa, gobernando nuestra
nuestra vida y nuestra familia, que ha estado gobernando la iglesia, de Jesucristo y trayendo división. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que no somos de un espíritu incorrecto y que le pedimos al Espíritu Santo y le pedimos al Señor Jesucristo que no nos permita actuar ni avanzar en un espíritu incorrecto, en un espíritu de discordia, en un espíritu de división, en un espíritu de pelea, en un espíritu de mente dividida. Ahora en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que tu palabra es verdad y que tu palabra gobierna nuestro corazón y que es por tu palabra que nos levantamos, y que toda mente dividida y que toda acción doble en nosotros hoy no la aceptamos, la echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que ese espíritu inmundo ahora sale de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús, toda división, Señor, que ha querido traer las tinieblas, la echamos fuera y denunciamos ese espíritu. Hoy declaramos, pedimos perdón por las discusiones, por habernos dejado gobernar por este espíritu. En el nombre de Jesús pedimos perdón si nuestra casa le hemos dado lugar a esta diosa. En el nombre de Jesús, a este espíritu, en el nombre de Jesús, que ha gobernado la ira, que ha traído división, contienda por dinero, no sé, o por cosas materiales también, o por poderes, por guerra de poderes, o por guerra de que alguien tiene más conocimiento que otro. Eso le pasaba a la iglesia, porque querían pensar y saber que uno sabía más que otros. Hoy en el nombre de Jesús pido perdón por la iglesia de Jesucristo, que se ha dejado gobernar por las tinieblas, que se ha dejado gobernar para traer división en el cuerpo de Jesús, que esto se ha robado el amor y la unidad entre hermanos, entre pastores, entre ministros. En el nombre de Jesús, hoy apto y reprendo, Señor, en el nombre de Jesús, este espíritu que se ha levantado contra la iglesia de Jesucristo y que se ha levantado contra los hogares, contra las familias, en el nombre de Jesús. Y que todo gobierno de tinieblas y de oscuridad, de división, Señor, ahora es echado fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia. Hoy, Señor, que los esposos puedan pedir perdón y las esposas se puedan pedir perdón por la ira soltada, por las palabras que se han soltado y le han dado rienda a este espíritu para que gobierne. Hoy, Señor, pedimos perdón y nos rendimos a ti y declaramos que si un pueblo se humilla, pide perdón, no estamos haciéndolo por solo la iglesia donde nos congregamos ahora, Señor, sino lo estamos haciendo por la iglesia de Jesucristo. Denunciamos todo espíritu inmundo, todo ente de tinieblas, en el nombre de Jesús. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Señor. Y aquí estamos, Padre, denunciando la mentira, la malicia, todo fruto, toda semilla, Señor, de discordia en nuestra familia. Declaramos que nuestra familia, que tu familia, declaro, está escondida en el Señor y que Él es su pastor y que nada le falta y que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Tu familia hoy la escondo y escondo mi familia y escondo la familia en Cristo y la iglesia. Hoy digo que la iglesia tiene que prevalecer en un sentir, en un mismo pensamiento. Hoy llamo a la iglesia a la unidad, porque así está escrito que cuando la iglesia se une, cuando dos o más se unen a pedir en un mismo lineamiento, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, entonces el Señor hace la obra. Hoy te doy gracias, Padre, eres bueno, eres maravilloso. Señor, gracias por así como estás aquí, estás en cada hogar, trayendo libertad a través del Espíritu Santo. Amado, declaro libertad en ti y declaro que tú vas a dar la pelea, ya no vas a pelear con los humanos, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con la familia. Vas a pelear con el Espíritu que opera allí, porque eso nos mandó el Señor. No es con carne ni hueso, sino con los huestes celestiales de maldad que vinieron a dañar nuestra casa y nuestra familia y la iglesia de Jesucristo. Te bendigo, lo amo muchísimo, de verdad.
estamos en el mismo sentir, vamos a pelear por las familias, pero por la familia en Cristo. Dios te bendiga.